Saludos, aquí estoy de nuevo con ustedes donde intentaré de una manera breve, simple, pero bíblica, dar respuesta a una pregunta. Y esta es la pregunta de hoy. ¿No trae confusión tener tantas versiones de la Biblia? Una interesante pregunta. Y realmente no creo que haya una respuesta así bíblica para esto, ya que en el tiempo de Jesús, por ejemplo, no existía la Biblia como tal. Quiere decir como libro. La Biblia fue escrita en un periodo de alrededor de 1500 años, imagínense, de Génesis hasta Apocalipsis, por distintos autores, todos inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, personalmente creo que la respuesta a esta pregunta es no. Creo que es saludable tener versiones de la Biblia, que son, al fin de cuentas, distintas traducciones. Creo que tener a mano varias de ellas, teniendo en cuenta que sean legítimas, que sean bien hechas, que tengan la intención de realmente descubrir qué decían los originales, eso es positivo. Para mí lo es. Recordemos, la Biblia fue escrita en hebreo, el Antiguo Testamento, excepto en unas partes en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Quiere decir que para tenerla en nuestro idioma, hace falta quien las traduzca, y gracias a Dios se hizo. Y se hizo muy bien hecho y se sigue haciendo. Y damos gracias a Dios por eso. No es un proceso simple, es complejo. Sobre todo teniendo en cuenta que tanto el hebreo como el griego en que se escribió fueron escritas en un idioma antiguo. No es el mismo hebreo que se habla hoy en Israel, ni el griego que se habla en Grecia. Quiere decir que hace falta conocimientos y estudios perfectos en cuanto al idioma de aquella época. Y por eso realmente con el paso de los tiempos quizás puedan descubrirse nuevos métodos y nuevas formas de aprender bien y saber qué querían decir los originales. Por eso algunas versiones nuevas no es mal tenerlas, creo que es saludable. Pero no solamente eso. La verdad es que a lo largo del tiempo se han descubierto nuevos documentos más cercanos a los originales en los idiomas que fueron escritos, y eso no se tuvo en cuenta en las versiones más antiguas. Así que todo eso, repito, cuando se hace científicamente, correctamente hablando y espiritualmente bien, quiere decir no para buscar y acomodar la Biblia a nuevas ideas, sino a realmente encontrar qué decían los originales, eso es positivo. De hecho, sabemos que la inspiración de la Biblia, de parte de Dios, directa de parte de Dios, es la que está en los idiomas originales, donde no estaba la mano directa del hombre, solamente la persona que Dios inspiró para que así fuera. Ya después con los traductores, sí, definitivamente la mano del hombre está ahí, y por eso hay que tener cuidado con eso. Pero mientras más cerca se estén de los originales, mejor. Históricamente, a lo largo de siglos, ha habido diferencia entre dos tipos de versiones o traducciones de la Biblia: la llamada versión católica o Biblia católica y la Biblia protestante. De hecho, bueno, está referido al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento son iguales en los dos. Y lo cierto es que la Iglesia cristiana, bueno, según un libro que estoy leyendo del autor Justo González, que se llama La Biblia en la Iglesia Antigua. Por cierto, este hermano vive aquí en Atlanta, en Decatur. Él visitó nuestra iglesia varias veces y yo pude compartir en su casa, un siervo de Dios. Bueno, él dice en su libro que la iglesia cristiana tomó en el Antiguo Testamento lo que se conocía en ese momento, pero que después un grupo de eruditos hebreos dejaron fuera un grupo de libros, los llamados deuterocanónicos, quiere decir que quedaron fuera del canon sagrado de los hebreos, debido a que la mayoría estaban escritos en griego, o sea, no se encontraron documentos en hebreo ni en arameo los originales, o que fueron escritos en épocas posteriores. Sin embargo, la iglesia cristiana en aquel momento mantuvo los demás libros. Sin embargo, cuando vino la Reforma, Martín Lutero al frente, pues ellos consideraron que lo que hicieron estos eruditos hebreos es lo correcto, y que esos escritos, al no encontrarse documentos antiguos en el idioma original, no debían de estar incluidos en el canon.
quiere decir en los libros sagrados. Y de ahí viene esa gran diferencia. Sin embargo, hay que reconocer que nada de esas cosas cambia la doctrina del cristianismo que está en el Nuevo Testamento, en lo cual las dos versiones o las dos traducciones, tanto católicas como protestantes, son casi iguales. Se diferencian, bueno, lo que un traductor considera en un lado distinto que otro, pero en su contenido es lo mismo. En general, la diferencia en cuanto a doctrina no está en lo que dice la Biblia, sino en las notas que ponen en la Biblia, sobre todo en las Biblias católicas. Un numerito, y después tú vas a una interpretación de eso y ahí está la doctrina católica. Pero eso no cambia, realmente está cambiando lo que la Biblia enseña. Y eso es muy importante. Algo muy positivo en esto es que cuando vemos las distintas versiones que han sido hechas seriamente, no hay contradicción en las cosas fundamentales de la doctrina cristiana. Quiere decir que no hay justificación de decir, creo en esto porque esta versión dice esto al contrario de la otra. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Claro, hay que tener los ojos abiertos porque tristemente y a lo largo de la historia, sí han existido sectas o movimientos que han tratado de hacer sus propias versiones, tergiversando lo que la palabra de Dios enseña. Ya en una época más moderna, por ejemplo, hay una versión de los Testigos de Jehová que se llama la traducción del Nuevo Mundo, donde es una traducción que nada seria desde el punto de vista bíblico, en el sentido que por primera vez creo una denominación hace su propia Biblia, y donde ya que ellos no cambian su doctrina, la verdad de la Biblia, pues ellos intentan cambiar la Biblia para sus falsas doctrinas. Eso hay que tenerlo en cuenta y por eso es importante eso. Pero fuera de eso, tener varias traducciones o versiones a mano para profundizar en la palabra es positivo y creo que es bueno hacerlo. Ahora, hablando ahora bíblicamente, ¿qué encontramos en la Biblia que nos puede ayudar a la hora de acercarnos a ella? Este texto es tan conocido y tan precioso del apóstol Pablo y a Timoteo, 2 de Timoteo 3, 14, 17. Vamos a leerlo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora bien, para poder llegarnos a esta palabra, toda, lo dice una parte, toda completamente inspirada por Dios en sus originales, para que sea útil realmente y nos redarguya y nos motive y nos regañe también, que nos dé el discernimiento para vivir una vida correcta, perfecta a los ojos de Dios, necesitamos entenderla en nuestro idioma. Por eso las traducciones, las versiones son tan importantes. Vamos a reconocer que a lo largo de la historia, cuando algunos querían que la Biblia no llegara al pueblo, muchos por traducir la Biblia pusieron en juego sus vidas y otros la entregaron. Así que esto es serio, esto es importantísima, estas versiones, para que realmente esta palabra toda de Dios poderosa llegue a nosotros. Hay que entenderla, hay que asimilarla. Por eso son tan importantes las traducciones y que sean buenas, acorde al original, acorde a lo que realmente está escrito ahí en sus idiomas originales. Creo que ha sido providencial de parte de Dios es que existieran esas personas que hicieran estas traducciones para que nosotros las tengamos hoy como la tenemos. Ahora, miren lo que dice ahí 2 de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por consiguiente, para llegarnos a esta escritura en nuestro idioma y que podamos entenderlo, también hay que hacerlo en el espíritu correcto, en oración, para que el Espíritu Santo nos dé discernimiento e interpretarla no conforme a nuestro criterio. Esto no es algo personal de lo que yo creo,
sino qué realmente está enseñando la Biblia. Y por eso hay que estudiarla a profundidad, descubrir, conocer qué es lo que realmente Dios nos está diciendo. Y para hacer eso, si podemos tener varias versiones, para estar seguros de lo que estamos leyendo es lo correcto. Amén por eso. Y fíjense, tenemos que dejar a un lado costumbres, culturas, tradiciones religiosas para llegarnos a la palabra de Dios con la mente abierta, el corazón abierto para lo que el Espíritu nos quiere decir. En el tiempo de Cristo, los escribas y fariseos, tan apegados a sus tradiciones religiosas, habían dejado la palabra en su verdadero sentido a un lado. Miren lo que Jesús les dijo allí, Marcos 7:13, la primera parte. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Habían invalidado la palabra de Dios con sus tradiciones. Que eso nunca nos pase a nosotros. Y lo más importante, ya que la tenemos en español en nuestro caso, y podemos recibirla, que no seamos simples oidores o lectores, sino sobre todo que seamos hacedores de ella, como dice la palabra. Que la pongamos en práctica en nuestra vida. Y lo más importante en eso es lo que la Biblia enseña acerca de la verdad, que es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. No podemos ir al Padre fuera de Él. Así que yo motivo a cualquier persona que me está escuchando que crea en la Biblia, crea en Dios, crea lo que Dios dice en su palabra y tenga a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y bueno, hasta aquí este estudio. Ay, recuerde, usted también puede hacer sus preguntas como esta que alguien me la hizo. Escriba a pastor@ibiatlanta.org, pastor@ibiatlanta.org. Dios le bendiga. Si Él quiere, nos vemos la próxima semana.